después de esta hermosa alabanza con una palabra que el Señor hoy nos trae. Venimos los miércoles, hemos venido hablando de ¿qué? Los que han venido asiduos los miércoles. Sanaciones. Estamos viendo las sanaciones que Cristo ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la mirada de Jesús a la mujer encorvada. Está en Lucas 13, del 10 al 17. Repito, Lucas 13, del 10 al 17. Estaba Jesús un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enfermo desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse en modo alguno. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante se enderezó y daba gloria a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado un sábado, intervino para decir a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Venid esos días a curaros y no en sábado. El Señor replicó: hipócritas, ¿no desata cualquiera de vosotros del pesebre al buey o al burro para llevarlos a beber? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que desatarla de su atadura en sábado? Según iba diciendo esto, sus adversarios se abochornaban, mientras la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Es palabra de Dios. Es palabra del Señor, perdón, porque es de Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Lucas nos relata primero que hay una mujer que tiene ¿cuánto tiempo de encorvada? 18 años. ¿Ustedes saben cómo es una mujer encorvada, no? ¿Sí saben? Casi así, ¿no? Y con la jorobita acá, ¿no? Casi mirando al piso, así, súper encorvada, 18 años, imagínense. El 18 en la Biblia es algo como que no es tan bueno porque es la sumatoria de los 3, 6. ¿Y qué significa los 3, 6? Que es el número del mal, ¿no? Andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, dice en Lucas, ¿cierto? Esa enfermedad en griego se llama astenia. En griego se decía enfermedad astenia. Este término también lo vamos a encontrar en Mateo 8, 17. Es una conexión con la profecía de Isaías que hay en el capítulo 53, versículo 4. Y allí leemos: de modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. ¿Qué hizo Jesús? Cargar con nuestras debilidades y enfermedades. Él las acoge, Él las toma. Por esa razón nosotros debemos siempre acudir ¿a quién? A Él, para que acoja mis debilidades, mis torpezas, mis pecados, mis enfermedades, ¿cierto? Una persona encorvada es el resultado de que es el aplastamiento de las vértebras o la deformación de las mismas, ¿sí? Eso hace. ¿Cuántos de nosotros podemos estar jorobados? No de pronto físicamente, sino también por el peso de tantas cosas que cargamos, ¿cierto? El peso de la enfermedad, también encorvamos nuestra alma, se va encorvando, se va cerrando, nuestro corazón se cierra cuando está lleno de cargas, de pecado, de dolor, de tristeza. Si no he perdonado, si no me han perdonado, nuestro corazón se carga y se va llenando y nos vamos jorobando porque andamos así, con la mirada así, cabizbaja, ¿sí o no? Cuando estamos tristes, agobiados, con dolores, con problemas, nuestra cara empieza a mirar hacia el piso, como lo hacía también ella. Mirar hacia adelante, esa mujer era un dolor
porque sus vértebras no estaban bien formadas y el levantar la cabeza era muy fuerte el dolor, lo que ella sufría, ¿sí? Entonces no podía mirar hacia el frente, tenía que mirar hacia dónde, hacia abajo, y de vez en cuando podía mirar de pronto hacia la derecha. ¿Se imaginan nosotros caminando todo el tiempo así? Mirando hacia el piso. ¿Cuántos de nosotros no estamos mirando siempre abajo? Con esas cargas que llevan nuestros hombros, nuestro corazón, ¿cierto? Por esa situación que a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, que a Dios no le importa, que a Dios no le interesa. A veces creemos que no nos escuchan, pero a veces el Señor permite las cosas no solamente sino para nuestro pronto aprender algo de ello, ¿cierto? Para aprender algo también de esas situaciones, no para, a veces decimos mucho por qué, sino para. Pero notemos también que la mujer no solicita la sanación, ella no llega a pedir la sanación, está dentro de la multitud, está en la sinagoga, quiere escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Ella está ahí, como nosotros podemos estar en la comunidad, como podemos estar en la iglesia, ¿cierto? Ella está ahí, calladita y quietica, pero Jesús la mira su condición, se compadece y la sana, ¿sí? Entonces, notemos eso primero, que ella no solicita la sanación, o sea, ella ya está acostumbrada a eso. Sin embargo, ella va a la sinagoga, tiene esperanza, tiene fe. Si ella no tuviera esperanza o fe, no iría, no estaría en la sinagoga, ¿sí? Así como nosotros, que a veces nosotros nos duele una muela, no vamos a la iglesia. Nos dolió la cabeza, tampoco. Porque es que el Señor, imagínense esa mujer, 18 años, encorvada, y aún así iba a la sinagoga. A veces de verdad hay cosas que de pronto nos excusamos fácilmente para estar ante la presencia de Dios, ¿cierto? En el versículo 12 nos dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Un anuncio, un mensaje de que él estaba diciendo, de liberación. Liberación, estaba liberando a esa mujer, porque los 18 años, por eso es tan importante ese número, 18, es decir, que era algo impuesto por el mal. Por eso era liberación, ¿sí? Y este es uno de los milagros que expresa el concepto de la libertad de las ataduras que el mal tiene y a veces nos acoge, nos oprime, porque Él nos quiere ver en el piso, Él nos quiere ver amargados, Él nos quiere ver tristes, Él no nos quiere ver felices, Él no quiere esa libertad para nosotros. Él quiere que estemos sometidos, sea la enfermedad, sometidos a la situación en que vivamos, sometidos a la tristeza, al dolor, eso es Él. Y toma a esta mujer en la sinagoga también porque no solamente ella necesitaba esa liberación, sino todos los que estaban allí, porque especialmente ¿quiénes? Los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos llevaban el peso ¿de qué? De una ley judía que tenía muchos preceptos que ellos tenían que cumplir, entonces llevaban un peso, una carga de una ley. Eran no sé cuántas normas eran, 600 y pico, ¿no? 613 leyes. ¿Y nosotros tenemos cuántas? 10. 613. Ay, no, es que no puedo, me tengo que lavar las manos antes de entrar, me tengo que lavar los pies antes de entrar, tengo que hacer lo que no puedo tocar aquí, no puedo ir allá. Sí. Era así. Entonces te llevaban un peso muy grande de esa ley, ¿cierto? Que a veces nosotros también nos podemos cegar por lo que es correcto, lo que debo hacer, o a veces nos dejamos cegar y llevar por el peso de la sociedad, es que la sociedad es de esto, lo otro, porque yo también lo tengo que hacer, donde va Vicente va la gente, ¿cierto? Y no puede ir en contra de, ¿cierto? Entonces a veces es normal de pronto estar caminando como la sociedad nos pide, ¿cierto? Lo contrario es, a veces nos dejamos llevar por ese peso de la sociedad, de lo que la sociedad impone, y nos evita que nosotros tengamos compasión contra el otro, hacia el otro, mirar al otro con respeto, sin juzgarlo.
Hoy en día nos cuesta aceptar la diferencia. Hoy más que nunca que se están presentando tantas cosas en nuestros hermanos, ¿sí? Que están sufriendo por llevarse por una ideología, por unas creencias contrarias a lo que Dios quiere, ¿cierto? Nos cuesta aceptar la diferencia, nos cuesta aceptar que piensen distinto a mí, ¿sí? O a veces la misma religión, la religiosidad, es que yo tengo que hacer esto, 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 y nos cumple esto, 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 y si no lo hago, pues no me llega la salvación de Dios, y así no es. Si esta persona no se viste igual a mí, si no ora igual a mí, si no actúa igual a mí, pues no va conmigo. Y eso le pasaba a los fariseos. Miraban a Jesús como bicho raro, porque él hacía las cosas que Dios nos mandaba hacer, y eran cosas diferentes. Él daba esa compasión, ese respeto, ese amor, esa dignidad que le estaba devolviendo a esa mujer, ¿sí? Es una libertad que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, y quien no acoge esa libertad y no acoge a Cristo está en esclavitud. Así de simple. Está en esclavitud, es lo que se llama enfermedad, pecado, situación, problema, lo que sea. Sigue esclavizado. Si no estamos junto con Él, no nos dejamos libertad de Él, dar esa libertad que nos da. Entonces vamos a revisar también cómo obró Jesús en esta mujer. Primero la miró. Así nos ve cada vez que lo buscamos a Él. Cuando lo buscamos de corazón, Él nos mira, Él nos observa. Cuando llegamos a su presencia ante el sagrario, en la comunidad, en la iglesia, en nuestros aposentos cuando oramos, Él nos mira con una mirada de amor, de compasión, ¿cierto? Inclusive si estamos distraídos, inclusive si venimos con alguna intención, Señor, solamente vengo a que me liberes, solamente vengo a que me des trabajo, solamente necesito que me sanes. A veces venimos así. Sin embargo, así, Él nos mira, nos observa. En segundo lugar, llamó a la mujer. Así también nos hace un llamado a nosotros, porque Dios vio sus necesidades. Jesús ve nuestras necesidades, y por eso Dios Altísimo envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos, para llenarnos de esa gracia que necesitaba en nuestra vida, para llamarnos a ir a ese camino con Él. Por eso nos envió Dios a Jesús, y hoy te llama a ti también. Nos llama por nuestros propios nombres. Te llama a ti, a mí, para que podamos seguirlo. Y cuando nos llaman, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer ¿qué? ¿Ser? Dar una respuesta. Obedecer. Actuar. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué le voy a decir al Señor? Diana, te llamo. ¿Qué vas a hacer? Escucharse. ¿Qué hizo la mujer? Pasó en medio de la multitud, no le importó. ¿A dónde llegó? A los pies de Jesús. Llegó hacia Él. ¿Cómo va a ser nuestra actitud cuando Él te llama? ¿Vas a dar una respuesta de fe? ¿O vas a cerrarle la puerta? ¿O vas a decir, esto no es conmigo? ¿Cómo le vas a decir a ese llamado? ¿Cómo le vas a responder al llamado a Jesús? En tercer lugar, le habló. Le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y hoy también nos dice a nosotros, hombre, mujer, varón, estás libre porque has venido a mí, has acudido a mí, has escuchado mi llamado. Estás libre de todo lo que hoy quieras entregarle al Señor. En cuarto lugar, puso las manos sobre ella. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios, como le dice en el versículo 13 de Lucas. Algo que no ocurría generalmente con los hombres judíos. Ellos no podían tocar a una mujer que no tuviera algún parentesco con ellos, y por miedo a que quedaran impuros. No eran tocadas, no tocaban a las mujeres. ¿Qué hizo Jesús delante de todos sin conocer a esa mujer? Él sí la conoce, Él nos conoce, ¿no? La conoce y va y la toca. Le hace demostrar a los otros que también hay que llegar, hay que acompañar, hay que acoger, hay que abrazar a aquellos que necesitan de nosotros. Entonces la tocan, y a través de ese tocar es liberada, y el espíritu que la atormentaba a esa mujer
pues como Jesús tiene autoridad, pues es liberada y por lo tanto sanada, porque se empieza a enderezar inmediatamente. En el versículo 14 de Lucas 13 leemos: y respondiendo al principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado un sábado, decía a la gente: 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Venid pues en estos días y sed sanados, y no el día sábado. Pero de igual manera, hubiera sido lunes, hubiera sido martes, hubiera sido miércoles, él no tenía compasión, misericordia, y hubiera hecho lo mismo. Entonces el Señor nos dice, pero nos dice además que a veces nos limitamos a hacer las cosas de Dios en los días que supuestamente nos dicen. Entonces nos limitamos a ir los domingos a misa, porque es lo mínimo que Dios nos pide, la iglesia nos pide, mínimo domingos a misa, obligatorio ir a misa, si no, pecado mortal. Y nos limitamos a eso. No, yo voy a misa, ya cumplí. No puedo ir el resto de la semana porque pues, es que la iglesia no lo pide, ¿cierto? Y yo no me muevo de ahí. Hay un rosario, una oración, no, apenas el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, y voy, ya, con eso es suficiente. Nos limitamos a muy poco. Pero el Señor nos dice más, que tenemos que dar más. Y a veces entonces ni me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor, porque solamente me fijo en mí. Somos tan egoístas que solamente nos fijamos en nosotros, en lo que tenemos que hacer y cumplir, y me interesa un poco, y menos nada, lo que le pasa a mi vecino, al que está al lado, al que llegó a la comunidad. ¿Será que está enfermo? ¿Será que le pasó algo? A veces ni eso. No nos damos ni cuenta de lo que está pasando a nuestros compañeros, a nuestros hermanos en Cristo. Que a veces nos damos cuenta que está triste, no, ni siquiera preguntamos: oye, ¿estás triste? No, nos limitamos a que me voy, me vengo y me siento. Voy y me siento en la iglesia. Voy y hago el rosario. En eso me limito yo. Y ya cumplí, Señor, ya cumplí. Y nos quedamos en esas situaciones muy limitadas. El Señor quiere más de nosotros. Pero también nos dice Jesús que debía ser ese día, en ese día Él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque era el día para glorificar al Señor. Era el día donde se conmemoraba la creación. Era el día donde se alababa a Dios. Mejor el día para hacer el milagro. Era ahí, ¿sí? Era ahí. Ese milagro, así estaba la mujer alabando al Señor. Era el día donde se conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y es lo que nosotros deberíamos recordar cada domingo. No solamente que el Señor nos resucitó, nos levantó, nos dio la vida por nosotros, sino todo lo que ha hecho de ahí para atrás. Cómo nos liberó, nos salvó, ¿cierto? De la esclavitud, de todo lo que ha hecho de nosotros. Pero también nos dice en Proverbios 3, 27, 28: no niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, mañana te lo daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Cuándo? Hoy. Vaya, mami, sí, que Dios lo bendiga, que Dios le conceda la paz, que le dé el alimento. ¿Ya con eso se llenó el Señor que viene a pedirnos comida? No. Y a veces necesitamos dar más, y el Señor dice: por eso hay que hacerlo, y si se puede ese día, tocaba ese día, y más porque era para glorificar a Dios. En el día sábado, que en ese tiempo era el sábado, el sábado, ¿cierto? Que hoy en día, ¿cuál es el día para nosotros los católicos cristianos? Domingo, que fue donde resucitó Jesús, venció la muerte. Luego en el versículo 15 nos dice: entonces el Señor le respondió diciendo: hipócrita, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Hipocresía que siempre ha sido condenada en las Santas Escrituras. ¿Cuántos de nosotros somos hipócritas a veces con nuestros hermanos en lo que hacemos, en lo que decimos, y les sonreímos y por detrás estamos haciendo otra cara? Decimos amar al prójimo, pero nada de eso tenemos. Entonces también nos dice a nosotros que dejemos esas actitudes que nos alejan también de Dios.
En el versículo 16 dice, y a esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, ¿no debía ser liberada de esta atadura el día sábado? ¿Qué notamos ahí? Que Jesús la llama hija de Abraham. Y aparece una vez en la Biblia. Solo a ella le dice hija de Abraham. ¿Qué significa eso? Los judíos consideraban a Abraham el más grande de los patriarcas. Y porque a través de él se podían recibir esas bendiciones prometidas, porque él tuvo fe, fue fiel, igual que Sara, su esposa. Y entonces para ellos Abraham era el más. Sí. No había título más alto que una israelita pudiera tener, hijo o hija de Abraham. Hija de Abraham en el sentido de una mujer de fe, por eso le dice hija de Abraham, porque tenía fe. Como Abraham también fue un hombre de fe. Y en el versículo 17 termina diciendo, cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban y todo el pueblo se regocijaba por todas las gloriosas cosas que él hacía. ¿Cuántos de nosotros nos avergonzamos a veces de lo que Dios a veces hace en otros? ¿O cuántos nos regocijamos cuando alguien recibe una bendición? ¿O cuántos vemos envidia cuando alguien recibe la sanación y yo no? ¿Cuántos damos gloria a Dios por ese hermano que se sanó, se liberó? Ese día muchos alabaron a Dios y otros simplemente se quedaron, no vieron, fueron ciegos, sordos, mudos a lo que estaba el Señor mostrando. Y en 1 Corintios 1:27 dice, encontramos las mismas palabras. Allí la Escritura nos dice, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. ¿A quién escogió el Señor? A una mujer, que era lo más débil, lo más así como que abandonado que podía haber, porque la sinagoga generalmente no podían entrar las mujeres, tenían que estar como afuera. Todavía. Entonces, son cositas, ahí nos damos cuenta, ¿a quién escogió el Señor? A la más débil, para avergonzar a los más fuertes, a los que se creían fuertes. Ahí en ese lugar, los hombres. Y le dio la dignidad. Y él que hace, nos restablece, nos levanta. Y no solamente hoy en día, solamente a las mujeres, a todos nosotros. Esta mujer ahora está libre, ahora puede ser testimonio de Dios, ya puede levantar la mirada hacia el cielo, ya puede alabar al Señor, aún más hacia Jesús. Solo Dios nos puede hacer que caminemos erguidos. Solo Él nos puede levantar, porque Él nos libra de todo lo que nos ata, de todo lo que nos pesa, de todo aquello que nos lleva, nos hace dar pesadez a nuestra vida. Y entonces, cuando Él nos restaura y nos levanta, pues nos libera. Y nosotros podemos sentir esa libertad, ¿para qué? Para mirar, levantamos nuestro rostro como lo hizo ella. Levantó su mirada hacia Jesús. Nosotros también lo podemos hacer cuando Él nos levanta, nos restaura, porque nos hace sentir amados, nos hace sentir importantes para Él, como lo hizo con esta mujer que no tenía un nombre, pero simplemente era hija de Abraham, y así nos puede llamar a cada uno de nosotros, hijo de Abraham, hija de Abraham, tú que tienes fe, ¿por qué dudas de que Dios puede hacer cosas en ti? Y rápidamente, pues, en la parte de mía, yo he contado pues así por pedacitos mi testimonio de liberación y de cosas que me pasaban a mí. No sabía tantas cosas que uno a veces recibe del serpiente materno cuando su madre no está preparada de pronto
para recibir a un bebé. Tantos miedos, sustos, temores que a veces uno tiene y a veces uno no recibe eso. Y en mi caso yo lo recibí. Lo supe porque después más adelante el Señor en una oración me lo revelaba. Por una situación que pasé, que tuve un accidente de tránsito, en ese momento quizás yo no reaccioné, quizás gracias a Dios no me pasó nada, el carro quedó vuelto nada, pero yo quedé bien. En ese momento yo no iba acompañada de ninguna persona conocida, o sea, muy familiar, no, nadie. En ese momento estaba sola, me sentí sola, me mandaron por ahí en una moto porque tenía que quedarse la persona del carro allí. Yo iba para Neiva y iba a ir a llegar a una buena amiga a que me quedara allá para las fiestas de Neiva. Llegué allá súper tarde, me esperaban en la noche, llegué casi a la madrugada por el accidente, bueno, en fin. El caso es que en ese momento de pronto yo no sentí nada, o sea, ni susto ni nada, sino que como que uno reacciona a lo que pasa en ese momento, ¿no? Después, más adelante, yo estaba con una persona en un carro y estaba discutiendo con esa persona y de un momento a otro se me vino toda la película del carro en ese momento y empecé a sentir ataque de pánico. Y un pánico tenaz que yo quería tirarme del carro. Me quería tirar del carro y eso generó en mí muchos miedos. Empezó en mí muchos temores, ya no quería salir de mi casa, mi seguridad era estar en mi casa porque podía estar cerca de los míos, porque fue cuando me fui refugiada, me recibieron, me dieron agüita de manzanilla para calmarme, bueno, un resto de cosas ese día que me pasaron. Y desde ahí yo ya no fui la misma, yo empecé a pasar muchos problemas y en ese sentido fui a psicólogos. Lo primero que uno hace, ¿no? Uno va a otras personas y menos al que debe ser. Y entonces el psicólogo, no, tiene que contar toda su historia para que usted empiece a sanar y a liberar. Y yo contaba, pero yo no me sentía bien, yo no me sentía libre, ni me sentía, todo el tiempo era con miedo, con temores, yo no salía a viajar porque me daba miedo, porque distancias muy largas, lo que les decía en algún momento, empecé a sentir claustrofobia, empecé a sentir que me afectaba el estómago, y lo primero que me ponía nerviosa, y al afectarme los nervios, todo el tiempo tenía que estar entrando a un baño, tenía que buscar un baño, porque esa era mi seguridad, un baño más. Que eso es lo que me daba ese momento. Estaba al baño y yo estaba ya, bueno, listo, ya puedo seguir. Así era mi vida. Y entonces, yo creía que era la única en el mundo que me pasaba eso. Yo decía, ¿por qué, Señor, a mí? Y empecé así, ese camino, apenas estaba iniciando el camino, no apenas, ni siquiera el camino, apenas estaba conociendo a Luzandra, la conocí y apenas estaba yendo al grupo de oración en ese entonces, y en eso mi jefa fue la que me dijo, ¿qué te pasa, Diana? Porque estás llegando siempre tarde. Y empecé a llegar tarde por esa situación, porque yo me bajaba de los nervios a buscar un baño, pararme, ¿cierto? E irme a buscar y volvía y retomaba, porque me daba mucha angustia, muchos nervios estar encerrada mucho tiempo. Y así, y va y me empieza a contar su historia a ella. Y ella me dice, quizás no fue lo mismo, no fue por un accidente, yo fue porque me autoenfermaba y empecé a enfermarme el estómago y me pasaba exactamente lo mismo. Y entonces, ¿a quién acudí? A Jesús. Ella me dijo, vaya y pida la oración de sanación al Señor. Y fue así, yo vine a los pies del Señor, a través de Luzandra, el Señor oró por mí, me decía todo lo que me dijo de mi madre, todo lo que yo sufrí, lo que yo recibí de ella, y todo lo que, gracias a eso, yo empecé un proceso de sanación, de caminar con Jesús, con Él. Obviamente es muy importante el apoyo de las personas que están a tu alrededor también en estas situaciones, porque esta situación también es mental y psicológica, y trabajar esa no es fácil, pero el Señor hace maravillas. Él obró en mí, Él ha hecho transformación en mí, y por eso yo estaba encorvada, yo no estaba libre, yo no podía andar en las calles tranquila, pero el Señor hizo eso en mí, me renovó, me sanó, y así sigue actuando, no ha sido ahora, Él sigue actuando en mi vida. He tenido cosas, enfermedades también pasadas, que me pasan, pero aún así uno viene donde es,
que es a Cristo. Él es el que yo voy a Él, es porque Él me restaura, Él me levanta, Él me da fuerza, me da fortaleza en las situaciones en que yo me encuentre. Él es el que me da ese aliento de vida, ese soplo a través de la gracia del Espíritu Santo, que solo Él puede mover nuestros corazones para alabarlo, para bendecirlo, así estemos en la situación en que estemos. Recordemos qué pasó con la encorvada. Ella, a pesar de sus 18 años estando así, aún así llegaba a los pies del Maestro, de Dios. Así los invito a ustedes que también lo hagan. Amén. Amén.